Amigos de Demonios, hoy estamos con otro gran amigo, esta vez del otro lado de la cordillera de los Andes, el amigo Marcelo Moya de la ciudad de Valparaíso, integrante de uno de los principales grupos ufológicos de Chile, de AION, y también colaborador del CEFA de Chile, que ya nos va a comentar de qué se trata todo eso. Marcelo, primero que darte la bienvenida, muchas gracias, como le digo a todos, por tu tiempo, por tu buena predisposición para estar un rato charlando. Y lo primero que también le pregunto a todos, como primera pregunta o lo primero que quiero saber de los invitados, para que la audiencia te conozca, es ¿quién es Marcelo Moya? Bueno, antes que todo, Carlos, gran amigo, darte las gracias por este espacio y esta entrevista también. Y bueno, también hacerme partícipe del dolor que están viviendo ustedes como país en cuanto a la tragedia de este submarino. Así que me adhiero también al dolor que están llevando en este minuto. Bien, ante tu consulta, bueno, soy Marcelo Moya, investigador en terreno, como me gusta decir, siempre estar ahí conversando con los testigos, ¿no? Y adquiriendo mayor cantidad de detalle, también eso te sirve de mucha experiencia. Pertenezco a la agrupación ION Chile y también colaborador en análisis de imágenes del CFA. Recordemos que el CFA es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. ¿Hace cuánto que estás relacionado con lo que comúnmente se llama fenómeno ovni? Oh, bueno, yo comencé, fíjate, muy buena pregunta porque esa no la hacen casi nunca. Mira, yo comencé mi afición por mirar al cielo, fue prácticamente cuando era muy pequeño. Yo me acuerdo que me levantaba mucho más temprano para ir al colegio, estaba oscuro todavía, cerca de las 6:30 de la mañana, y me gustaba ir al patio y poder observar las estrellas. Ahí me encantaba la luna en la noche, todo eso. Y bueno, después me preparaba todo lo que es el desayuno y me iba al colegio. Y bueno, a posterior me empecé a comprar revistas, veía cada película de ciencia ficción en televisión, más adelante escuchar programas de radio. Yo me recuerdo que durante ese tiempo estaba el gran Patricio Varela, que bueno, fue una persona que dedicó bastante su vida a la difusión de este tema de los ovnis acá en Chile. Una persona emblemática que lamentablemente ya falleció. Te estoy hablando de la época del 80 hasta el 90. Y ya a finales de la década de los 90 yo comencé ya a interiorizarme más de algunos casos. Algunas personas sabían de que me gustaba este tema, se acercaban, me hacían consultas y de alguna manera yo comencé a informarme de mejor manera, pero siempre, fíjate, siempre con la idea de que todos los casos no podían ser verdad. Siempre había ahí como una espina metida, como decimos acá, de que el caso podía tener alguna explicación convencional. Bueno, con las ganas también se pasaban algunas cosas ahí. Algunas personas me decían, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, el planeta Venus en confusión? Bueno, y él explicaba el por qué se van produciendo esas cosas, y eso también me sirvió para adquirir también conocimiento en cuanto a astronomía. Si bien es cierto, a uno le gusta todo el tema del fenómeno anómalo, pero también vas conociendo algunos temas, como te digo, psicología, astronomía, que de alguna manera van sirviendo para poder ejecutar un buen trabajo. Y bueno, de ahí comencé el año 99, ya comencé a ir a lugares, a terreno, a conversar con las personas que decían haber visto algo. Me enteré de casos muy interesantes, con una factura bastante increíble. Eh, Me empecé a ser invitado también a programas de radio, después a canales de televisión a nivel local, sí, y de alguna manera comencé a interiorizarme, a conocer personas, a conversar con investigadores de otros lados. En ese tiempo, bueno, acá te estoy hablando prácticamente a principios de los 90, no estaba lo que era la señal de internet, entonces era como un carta, de repente una llegaba, algún sobre, así que era eso prácticamente los inicios de lo que es mi ufología, podríamos llamar. ¿Y cómo es que terminaste colaborando con el CEFA? Primero explícanos o explicarle a la audiencia qué es el CEFA y cómo es que vos, Marcelo Moya, terminaste siendo un colaborador muy activo del CEFA.
Bueno, el CEFA es un comité que se originó por allá el año de 1997. Su principal labor es poder recabar diversos casos aeronáuticos. Por ejemplo, que vayan los pilotos a registrar los audios. Y eso, bueno, yo considero que es una labor muy importante. Ya cerca del año 2000, si mal no recuerdo, abrió sus puertas para el mundo civil. Yo tuve la oportunidad de realizar una charla el año, si mal no recuerdo, 2007, 2008 por ahí. Me invitaron ahí a una exposición y bueno, y ya como vieron el trabajo que llevaba en Ayón, comencé a colaborar con ellos en cuanto a imágenes. Ese es uno de mis fuertes también. A mí me gusta registrar todo en video, sacar fotografías de cosas que en algún minuto puedan causar confusión. Entonces, de alguna manera ellos vieron que tenía, digamos, una labor bastante amplia en ese sentido y me invitaron a colaborar. Te estoy hablando del año 2011, 2010, 2011, por ahí yo entré a lo que es el CEFA. No, digamos, hay otros civiles que también están colaborando, ¿no? Con el CEFA. Exactamente, sí, hay psicólogos, astrónomos también, varias personas dedicadas también hay ramas de carabineros, según tengo entendido, de la Armada también, que de alguna manera van reportando algunas situaciones que han sucedido acá en la costa nacional, obviamente lo que es Chile. Y es una labor muy, muy rica, yo considero que es muy importante, a pesar que yo he tenido algunas diferencias con ellos en algunos casos que han sido publicados en el extranjero, de ahí de una manera ahí bastante media complicada, porque como bien sabemos, la idea de cuando uno expone un trabajo es tener un sitio propio y poder desde allí comenzar a exponer todos los casos, y si ese caso tiene una envergadura bastante grande, la idea es poder que más personas se unan a la investigación o al análisis para que obviamente den su punto de vista, pero en casos anteriores eso no ha sucedido. Obviamente, claro, se me envió un video, lo analicé, quizás algunos amigos recuerdan de este famoso caso que trascendió las fronteras nacionales de Chile, con el caso de un helicóptero que grabó, de la Armada, obviamente, grabó como una estela. Yo le digo estela porque es muy similar, y esa fue la conclusión de que llegué, que era una estela de condensación que producía un avión. Bueno, y ahí el CEFA tuvo ahí algunos datos que manejó. Bueno, es un tema bastante profundo de poder conversar, porque ahí también tiene que ver la metodología de investigación. Entonces ahí, como siempre, como sucede en todos lados. Ya que mencionaste el tema de las famosas estelas de condensación, Sí. casualmente, bueno, estaba, antes de empezar la charla, estaba mirando un trabajo que me enviaste al respecto. Una de las confusiones típicas dentro del fenómeno OVNI son las estelas de condensación. Y nunca está de más hablar y aclarar algunas cosas para que la gente entienda, digamos, por lo menos para evitar una fuente de confusión muy común, digamos, ¿no? Habría decenas más para hablar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema de las estelas. ¿Qué nos podés decir al respecto, digamos? Por lo visto es algo muy que ha pasado muchas veces, digamos, casos que terminaron siendo estelas de condensación. Comentanos al respecto. Bueno, estas situaciones yo las vengo recopilando prácticamente el año 2004, 2005. Como bien dije, yo vivo en el sector costero, entonces estas se ven hacia el horizonte. Cuando ya en el ocaso se ve, digamos, una nubosidad larga, muy brillante, entre comillas. Entonces, obviamente, las personas que no tienen la información, los detalles a mano, caen rápidamente en la confusión. Ahora, no solamente personas común y corriente, podríamos llamar, sino también periodistas que tienen a su cargo medios de comunicación bastante importantes acá a nivel nacional, como los periódicos, por ejemplo, le dan cobertura aludiendo a que esto es una situación extraña. A partir de ahí se va generando como una bola de nieve. Muchas personas, claro, al leer estas informaciones, si lo dice, digamos, un medio de comunicación bastante respetado, tiene que ser así, como OVNI lo presentaban. Entonces, claro, las personas se quedaron con la primera impresión, y cuando uno comienza a generar una investigación, un análisis en profundidad, te das cuenta de que eso
es básicamente un avión. Recordemos que los aviones a cierta altura, cerca de los 9.000 metros, el combustible quemado se va obviamente condensando, entonces va generando por una especie de humedad que existente en el momento, se va generando esta estela de condensación bastante larga, y algunas bastante cortas. Obviamente, como te dije, el factor humedad es preponderante en ese sentido. Y bueno, muchas personas se confunden, personas que están veraneando acá o en cualquier época del año, ven esta cosa y dicen, oh, un ovni. Entonces, claro, se va generando esa idea de que estamos siendo, entre comillas, visitados. Las personas lamentablemente no buscan la información, sabemos que a veces el tiempo es muy reducido, personas que no están adecuadas a observar los cielos. Y eso, fíjate, me llevó a la idea de poder difundir esto, difundir estas situaciones explicadas. Sabemos que en algunos casos, en la temática ufológica, muchas veces los casos prosaicos se dejan como de lado. Yo he conversado con algunas personas que están dedicadas a la investigación ovni acá en Chile y me dicen, no, ese caso era Venus, así que no lo vamos a reportar. Ese caso era un avión, así que queda fuera de lo que es la difusión mediática en ese sentido. Entonces, bueno, yo decidí hacer el trabajo sucio, como dicen algunos amigos, de poder exponer todos los casos explicados. Y dentro de esos casos que tienen explicación racional estaban las estelas de condensación. Entonces me he dedicado prácticamente hace más de 10 años a reportar este tipo de situaciones. Pero tú estás luchando con un gigante, como te dije recién, es decir, los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no tienen esa responsabilidad en poder difundir un caso explicado con todos los detalles, lamentablemente seguimos ensuciando lo que es el camino de la investigación ovni. Por eso yo considero que tanto el investigador como los medios de comunicación tienen que tener una responsabilidad cuando se difunde el tema de los ovnis o el tema del fenómeno aéreo anómalo, como lo quieran llamar. Porque de alguna manera, yo vuelvo a insistir, vamos esparciendo basura una tras otra, entonces prácticamente va a ser una labor casi interminable. Muchos me dicen, oye, pero la paciencia que tienes tú para poder explicar paso a paso, y yo soy de esa idea, de que de alguna manera, si queremos llegar a tener siquiera el hilo conductor que nos lleva a saber qué es lo que es el fenómeno anómalo, la idea es partir de abajo y poder esparcir todo lo que va ensuciando, como vuelvo a insistir, el camino de la investigación. Y qué mejor que explicar los casos que tienen, digamos, un fondo convencional. Eso es lo que se me ocurre. Para alguien por ahí que no está acostumbrado a mirar el cielo, porque vivimos en medio de una ciudad y estamos mirando el piso o el celular antes que mirar el cielo, Exactamente. es común que cuando vean una estela de condensación piensen, como ocurre muchas veces, que es un ovni o algo inusual, digamos, ¿no? ¿Cuáles características mencionarías para identificar, digamos, una estela de condensación de otro fenómeno? A ver, bueno, la estela es larga, algunas son cortas, pero siempre hay un detalle. Muchas personas dicen, lo asemejan con una, entre comillas, nave nodriza. Es un ovni alargado que está ahí, está como posado. Pero sabemos que al ver, obviamente es como una masa nubosa, es decir, una condensación que obviamente al pasar de las horas, o algunas duras minutos, dependiendo, como te digo, del factor de la humedad, se va disolviendo. Entonces a veces queda solamente podríamos llamar la huella en el cielo, que se va difuminando. Y ojo, muchas personas también lo confunden con las entradas de meteoros, ¿no? Eso también es muy importante. Me ha tocado revisar algunas imágenes y me dicen, oye, cayó un meteorito en el mar, pero tú cuando analizas las imágenes te das cuenta que va dejando esa masa nubosa bastante difuminada. Ahora, ¿cómo llego a eso? Lo que te comenté delante es poder demostrar paso a paso, caso a caso, estas situaciones que, como bien tú dices, las personas a veces, claro, obviamente no le podemos echar la culpa a la persona que no tiene tiempo, a la persona que no pasa observando los cielos, que de alguna manera, contrario a la persona o los que estamos insertos en este tema, que estamos continuamente viendo cosas, ya podemos hacernos de un bagaje bastante
en el cual tengamos una base de imágenes en las cuales podemos apoyarnos y decir, oye, ¿sabes qué? O la experiencia que uno vivió en su minuto de decir, oye, ¿sabes qué? Esto tiene causas naturales, esto es explicado, esto es hecho por la mano del hombre, no tiene ningún problema. Y entonces el punto al que quiero llegar es que la persona, para poder identificar esto, hay detalles mínimos, y esos detalles mínimos están en los artículos que continuamente se van exponiendo en Internet. Si tú pones estela de condensación, tú llegas a la información exacta, es decir, personas meteorólogos que van detallando por qué se producen. Entonces la persona tiene las herramientas para poder llegar a la conclusión de que no es nada extraño, pero lamentablemente a veces hay un sector de la población que necesita tener esa creencia, necesita saber que está siendo acompañado por algo o por alguien. Bueno, y esto lo sabemos, que la humanidad desde sus principios prácticamente ha observado los cielos, entonces de alguna manera ha visto deidades. Entonces, claro, eso si lo trasladamos a nuestra época, ya la creencia ya está bastante inserta. Entonces tú, cuando de alguna manera dices que eso es explicado, la persona se enoja, es decir, porque le está removiendo su base de creencias. Entonces también es una labor ahí media complicada, con complicidad también de los medios de comunicación, como te dije antes. Es decir, así como yo siempre digo esto, así como vemos los canales deportivos, donde hay un panel de periodistas que hablan de fútbol, que han sido jugadores de fútbol, pueden decir efectivamente sí, el partido fue tal desenlace, fue por esto y por este otro. Yo creo que los medios de comunicación deberían tener un panel también, o colaboradores, en el cual dijeran, vamos, mira, nos llegó esta imágenes, vamos a llamar a este investigador, a esta persona que fue lo que tiene cierto conocimiento sobre esto, para que nos pueda señalar y nosotros publicar. Afortunadamente, y aquí hago un paréntesis, yo colaboro con el diario local de acá, el diario local La Estrella, que se llama La Estrella del Paraíso, en el cual todos los días sábados yo estoy escribiendo, tengo una columna ahí, online. Ustedes pueden poner www.estrellavalpo.cl. Bueno, todos los sábados tengo mi columna donde voy criticando, voy exponiendo algunos casos. Bueno, y como también escribo, también soy colaborador de ellos cuando les llegan imágenes. Afortunadamente ellos ponen toda la explicación que les doy, entonces ahí estás dando una enseñanza, estás entregando una adecuación para que el público que se interesa en estos temas o que recién se está interesando en estos temas pueda también tener esa herramienta necesaria para un futuro, para cuando vea algo, ahí pueda recién comenzar a discriminar si efectivamente está habiendo un fenómeno extraño o algo explicado. Ahora, tú que has hecho el trabajo, o te dedicas a hacer el trabajo sucio, como bien dices, de no solamente difundir, sino previamente investigar esos casos que terminan teniendo una explicación convencional. Me imagino, o no me imagino, perdón, te pregunto, luego dejando de lado todos esos casos que tuvieron explicación convencional, ¿te quedó un margen de casos que vos dijiste, esto todavía no le encontré una explicación? Sí, sí, que como en todo en orden de cosas, de investigación, sí hay. Bueno, y aquí voy a sonar muy autorreferente. Pero antes de eso, fíjate que tú hiciste una acotación muy importante, porque en ufología siempre se maneja lo que es el porcentaje. Siempre hemos escuchado que de un 100%, el 90% o el 95% tiene explicación. Entonces hay digamos, un pequeño rango de algo no explicado. Pero también tenemos que hacer hincapié ahí que quizás ese pequeño rango, el 5%, quizás o no fue bien investigado, o faltan algunos detalles por clarificar. Entonces también tenemos que tener cuidado, no podemos delegar a ese 5%, 3%, como le quieras llamar, como que algo netamente extraño. Hay que ser bastante cuidadoso con esto. Y yo te lo digo, en Ayón, por ejemplo, tenemos el correo que nos van llegando continuamente, fotografías y videos también, y en algún minuto, puede ser en un mes, nos pueden llegar 200 fotografías, y las 200 fotografías tienen explicación. Entonces también es algo temporal. Hay de 100 fotografías o un video, uno puede ser quizá considerado como que hay algo que deberíamos tomar atención.
Sí, efectivamente, y como te digo, voy a hacer un autorreferente porque yo el año 96 tuve una experiencia, no estaba, porque bueno, cabe destacar que yo realizo vigilias acá en mi sector donde vivo, tengo instaladas cámaras, hay un proyecto de observación. No he captado nada en este minuto, solamente el paso satélites por ahí, algunos insectos que con el sistema Nightshot se amplifica la luz y se genera unos movimientos extraños que a los ojos de la persona que no tiene experiencia básicamente sería un fenómeno extraño. Pero el año 96 yo me encontraba realizando unas compras acá en mi sector, en unos almacenes, y las personas comienzan a gritar, comienzan a decir, oye, ¿qué es lo que es? ¡Pip! Con unos improperios. Salgo, esto eran como las 10 de la noche en el verano, en el 96 como digo, y veo una luz similar al planeta Venus en su brillo, pero que titilaba bastante fuerte, y lo curioso de esa luz es que se empezó a mover de lado a lado. Habíamos más de 10 testigos en ese minuto, se movía de lado a lado, hasta que en un minuto se detuvo esa luz. A ver, nosotros comenzamos a tratar de explicar en el minuto qué podría ser eso. Un globo, no puede ser, un avión tampoco. Y afortunadamente nosotros teníamos 2 bloques de departamentos, con lo cual nos servían para tener elementos de referencia y poder ver de buena manera, digamos, los movimientos de esta luz. Porque como bien tú sabes, cuando no tenés elementos de referencia, cualquier luz que está en el cielo pareciera moverse, pero básicamente a veces por el movimiento cinético. Entonces es un detalle también a tener en cuenta. Bueno, y esta luz comenzaba de lado a lado hasta que se detuvo, ascendió de manera recta, una cierta altura, y se detiene nuevamente. Luego de unos segundos esta luz comienza de nuevo a generar este zigzag que fue el movimiento inicial, como digo, hasta que desapareció en las alturas. Yo te digo, de ahí yo quedé con la idea, ¿qué fue esto? ¿Qué puede haber sido? Comencé a buscar detalles de la zona, porque también un detalle muy importante eso, en ese sector se realizan ejercicios militares, entonces cabía bastante la posibilidad de que fuera una bengala, un prototipo experimental quizás, pero hasta este minuto no encontraron ninguna bengala que tenga ese tipo de movimiento, un cohete tampoco, un cohete, a ver, un cohete no se detiene, no sube en línea recta, no genera estos movimientos de zigzag hasta que desaparece. Ahora, buscando más información, más reportes en esa zona, que te digo que es la zona de Laguna Verde, que es un sector sur de Valparaíso, me han llegado algunos reportes de luminosidades muy similares, que están entre medio de los bosques, que se mueven en luz. Incluso se dice que hay una videograbación, yo conversé con algunos testigos que estaban en un paseo, que era un personal del hospital, que eran 5 de la mañana, una persona sale a hacer sus necesidades fisiológicas y ve una luz que desciende tipo planeta Venus, que es más o menos el detalle que se repite, una luz blanquecina que va como titilando. Estas personas dicen que se posa sobre los árboles y desciende a terreno. Una de ellas toma una videocámara y comienza a videograbar este asunto hasta que esta luz asciende rápidamente y se pierde también en las alturas. Yo conversé con ellas y me dicen que lamentablemente la imagen la tienen guardada y no la quieren dar a conocer. Es una situación que ocurre muy a menudo. Yo también escuché un caso de una persona que estaba jugando con su sobrino, lo estaba videograbando en el patio, la zona acá al interior de Valparaíso, y también ve a plena luz día que aparece una esfera de pequeño tamaño que empieza a jugar detrás de él y él lo graba. Y te estoy hablando, esto fue prácticamente al año 91, 92. Y esta persona dice, no, eso lo que grabé fue producto del diablo. Entonces la imagen prácticamente que la dejó olvidada. Y no la quiere mostrar porque quizás esta persona ya, no sé si estará viva todavía, yo perdí contacto con esas personas, pero lamentablemente ellos, te estoy hablando del paseo al hospital, no quisieron entregar las imágenes. Pero volviendo a lo que es esa zona y toda la casuística, es interesante destacar, sobre todo también en los alrededores, personas que en algún minuto están realizando labores domésticas al interior de su casa, obviamente, y ven la aparición de una pequeña esfera. Y la cantidad de reportes, te puedo hablar, a ver, de unos 20 reportes de observación, unos 5 o 6 más o menos son esferas que aparecen al interior de las casas. Ahora, lo bueno de esto es que tú puedes ejercer una búsqueda de datos bastante confiable. Sabemos que
Hay situaciones que ocurren, por ejemplo, antes o durante de los terremotos, que se produce, digamos, una vibración de roca y se produce, perdón, una corriente piezoeléctrica que al contacto con el aire se disuelve. Entonces también están los fuegos fatus, pero los fuegos fatus tampoco se asimilan con lo que ven las personas, porque se mueve una esfera como de manera inteligente. Uno de los detalles que me llamó la atención en un testimonio, que esta persona decía que se movía igual que un insecto. Me dicen igual, se movía igual que una mosca, como si estuviera buscando algo, pero cuando llegaba a cierta accidente geográfico ascendía. O sea, es decir, mantenía lo que es la altura con el terreno. Entonces no chocaba, es decir, no era como algo como natural, según ellos me decían. Y claro, y con lo que vi yo en el 96, podríamos decir, a pesar que yo ese avistamiento que tuve lo tengo, digamos, abierto a recibir algunos datos que me pueden ayudar a tratar de explicar ese tipo de situación que observé, pero es interesante, te vuelvo a insistir, cómo la casuística se separa. Siempre hemos escuchado hablar de objetos que están en el cielo, que se desplazan a gran velocidad, luces que están a distancia, que tienen un movimiento bastante errático, pero ver eso al interior de las casas es algo increíble. Y muchos de los testigos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero llegar hasta acá con la investigación porque no quiero saber más, porque para mí esto tiene una incidencia del diablo. Entonces, ahí uno no puede hacer nada, es decir, tú no puedes obligar a la persona a seguir, digamos, con la indagación adelante. Pero son casos interesantes, fíjate. Te voy a pedir algo abusando de nuestra amistad, digamos, ¿no? Sí, no hay Una problema. pregunta un poco incómoda. Eh, vos, como conclusión, digamos, y para ir cerrando esta tertulia, ¿vos pensás que hay algún fenómeno desconocido que está interactuando con nosotros? No te estoy hablando específicamente de naves extraterrestres, ni, o sea, algún fenómeno desconocido, natural o artificial, que está interactuando con nosotros. O todo tiene en el fondo alguna explicación convencional. Yo creo que hay una mínima parte de que estamos en presencia de la aparición de un fenómeno aéreo anómalo. Quizás puede ser, siempre lo digo, quizás puede tener explicación natural, puede ser algo físico, de algo que desconocemos en su minuto. Ahora tú nombraste la palabra extraterrestre, yo de ninguna manera me cierro a la posibilidad, al igual como los astrónomos. Ahora que prácticamente nos estén visitando a cada rato naves que descienden, se llevan gente, va, animales, va, a cada rato, digamos en forma diaria, yo ahí como que pongo ahí mi freno, como digo. Pero sí, yo soy de la idea de que hay un fenómeno lumínico eh, que aparece a cada tanto, es decir, quizás no tenga una aparición continua, sino que a cada tanto tenga su inserción, nos podríamos llamar, o su expresión a nivel del entorno, por lo que he vivido y también por lo que he investigado. Yo creo que sí, efectivamente yo creo que sí, hay un fenómeno que desconocemos en este minuto. Pero obviamente no tenés argumentos para esbozar un posible origen de ese fenómeno, ¿no? En este minuto no. Ujú. Si yo tuviera algo, un hilo conductor, dijera, ¿sabes qué? Esto es producto de esto. Yo te comenté la posibilidad de que sea un fenómeno natural, esto de las rocas, de la quebración de rocas, los fuegos fatus. Recordemos que los fuegos fatus se dan cuando hay un organismo de descomposición y emerge un gas que en contacto con el aire se ve, con el aire, perdón, se ve una pequeña flama azulada. Pero te digo, este tema de las esferas, sobre todo acá en la región de Valparaíso, es algo, no sé si será, claro, alguno dirá, oye, debe ser quizá algún tipo de mineral que produzca este tipo de fenómeno, no lo sé, no lo sé. Te digo, para mí yo estoy abierto a la posibilidad que pueda ser algo natural o algo físico, no sabemos. Marcelo, querido, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Seguramente en el futuro vamos a hacer otra tertulia de esta porque como nos pasa con otros amigos, queda mucho tema por hablar. Increíble. Pero realmente disfruté mucho esta charla y seguramente la audiencia también.